Hermano Alfredo por la oración. Gracias, hermano Cristóbal, también por la oración para mí. Tengo una escritura aquí en la 1 Corintios, capítulo 10. Se va a ir como lo mismo de lo que he estado tratando de hacer para animar a los hermanos y las hermanas de lectura personal de cada uno de nosotros. Es más, me parece que es más importante que las predicaciones que damos. Yo he mirado los resultados de las predicaciones de todos los hermanos, de predicaciones mías en el lugar donde adoro. Ahora nos reunimos a seis, seis nos reunimos. Normalmente somos 12, pero no hay tanto interés en la predicación, y si no hay interés en la predicación, no dudo que estén estudiando o leyendo en sus casas. Si estuviera uno leyendo en su casa, yo pienso que se iban a animar a ir a aprender un poquito más. Pero quisiera que fuéramos a la 1 Corintios capítulo 10. Ahí voy a leer unas escrituras y quiero poner el énfasis en que hemos cambiado la forma de estudio que se hacía, y que yo pienso que se hacía en el primer siglo, no nomás de los cristianos, sino que también de los judíos, de que había lectura de la escritura más que predicaciones. Predicaciones pues empezó después, y como que ya tomó más importancia la interpretación de las escrituras que ni la lectura de las escrituras. Vamos a mirar aquí un poquito de la escritura, cómo trabaja, y la ausencia de ese método. Nos arriesgamos de estar ignorantes de las cosas de Dios, porque no se mantiene tanto la predicación como la lectura, porque ya la lectura viene directamente de Dios. Dios me está hablando. La predicación me está hablando un hermano. Hay una diferencia muy grande. Ya va manchada la palabra de Dios, no va perfecta. Pero si la lees, se da cuenta que va perfecta porque Dios te la está dando. Aquí quisiera leer los primeros 11 versículos, y luego vamos a hacer un comentario en 2 versículos, y luego vamos a mirar cómo vamos a hacer esta aplicación. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. He hecho comentario de que las personas que están más firmes de su salvación somos la iglesia de Cristo. En nuestros ojos miramos a otras religiones que nosotros pensamos que ellos no están firmes, pero nosotros sabemos que sí estamos firmes. Pues qué tan firmes podemos estar.
las personas que estaban en el tiempo de Moisés, todititos. Ahí está la palabra todo. En el versículo 1, 2, 3 y 4. Todos son testigos de la mano fuerte de Dios. Todo esa manifestación tan fuerte que se manifestó cuando cruzaron el Mar Rojo. Todos ellos fueron testigos de la mano de Dios. Y esto sucedió y quedó escrito. Es lo importante que quedó escrito. Quiero que se quede esto escrito para que en el futuro los otros lo puedan usar. Y hemos llegado hasta 25 años después de la muerte de Jesús, más o menos el tiempo que se escribió la primera de Corintios. Y dice Pablo, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y no nomás para ellos, sino que para las generaciones del futuro. Y el versículo 11 lo vuelve a repetir, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Nosotros quizás estamos pensando, no necesitamos esa clase de amonestación. Eso pasó en aquel tiempo, pero quedó escrito para que nosotros tengamos acceso y leamos y entiendamos. Y así de esa manera Dios nos va a hablar a nosotros, mirando el ejemplo que sucedió allá. Y lo estaba mirando el acceso de lo que está escrito en los tiempos de Jesús, en los tiempos de David, en los tiempos de los jueces y en los tiempos de Moisés. Es cierto que no tenemos, no tenían ellos el mismo acceso a la palabra de Dios como nosotros tenemos el acceso. Nosotros tenemos el acceso, tenemos toda la historia, está completita y lo tenemos en nuestro idioma. Y varias traducciones en cada idioma. Para si no puedes entenderlo de una manera, lo puedes leer y lo puedes entender. Y estaba mirando también el acceso que tuvo nuestro Señor a las mismas escrituras. Y quizás vamos a pensar de que, bueno, Jesús en realidad no necesitaba las escrituras porque él ya venía cargado. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero quisiera leer unas escrituras para verificar lo que yo pienso de eso, porque no podemos decir que ya venía con toda la información Jesús. Pues es Dios, ¿qué no? Y nunca dejó de ser Dios, ¿verdad? Exactamente, nunca dejó de ser Dios. Pero ¿cómo vamos a explicar de que Él también era carne? Él también tenía que pasar por lo que es un humano. Y como dice Hebreos, no nomás se hizo humano, se hizo de la semilla de Abraham, se hizo un judío. Pasó por el ejercicio que todo judío pasaba en escritura y en enseñanza. Y quisiera que fueran nomás unas cuantas escrituras en, en Lucas capítulo 2, vamos a leer nada más el 39, 40 y luego el 50 al 52, nomás para mirar un poquito de la vida y asomarnos al acceso de este joven que nosotros decimos, es Dios todo el tiempo, desde nacimiento, desde que dejó el cielo, no dejó de ser Dios, está bien, podemos decir eso, porque es Dios, pero también era humano. Y tenemos que mirar que él, con el acceso que él tenía a la palabra de Dios, podemos decir que fue suficiente para aprender y hacer y lograr y agradar a Dios. Simplemente cuando, versículo 39, 40, después de haber cumplido con todo lo prescrito de la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía como cualquier humano. Dios no crecía, ¿verdad? El niño crecía, el humano Jesús crecía como cualquier otro humano. Se fortalecía.
y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Esto fue cuando fueron a Jerusalén. Había nacido y luego pasó un tiempecito y fueron a volver a redimir el primogénito. Jesús es el primogénito de José y María. Supuestamente José lo miran como el padre. Y ese primogénito es el que abrió la matriz. Entonces, el que abre la matriz, Dios dice, esos son míos. Bueno, es de Dios este niño, pero vamos a usar la oportunidad de volver a comprarlo. Y hacían este ejercicio de traer un animalito y si estabas muy pobre, pues dabas dos palominos y comprabas el niño que le pertenecía a Dios. Nomás un ejercicio para entender de dónde vienen todas las cosas, aún también los niños. Entonces Dios está presente y los que tienen fe saben lo que están haciendo. Es un ejercicio hermoso. Pero ahí dice que crecía, fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Vamos a brincar en el mismo capítulo a los 3 últimos versículos del 50 al 52. Esto es una respuesta después de que Jesús se había quedado cuando tenía 12 años. Iban a la Pascua todos los años y cuando iban a la Pascua iba toda la familia. Iba Jesús, iba María, iba José. Y pues Jesús tiene 12 años, pues de seguro tenía 4 hermanos y mínimo dos hermanas. Mire toda la familia. Bastante, bastante trabajo mover toda la familia de Nazaret a Jerusalén y quedarse ahí una semana para la Pascua. Pero sí, sí, y Dios esperaba que hicieran eso. Todo esto es crecimiento para Jesús. Y le preguntaron por qué. Porque se había quedado en el templo, ahí con los doctores de la ley, y les preguntaba y les decía comentarios de la palabra de Dios. Pues lo encontraron en el templo 3 días después y le dijeron, ¿por qué nos has tratado así, hijo? Y les respondió el versículo 49, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Debían de haber sabido eso. Pero no creo que eso le aplica nada más al Hijo de Dios. Se me hace que le aplicaba a todo judío de estar en los negocios de Dios. No necesariamente estar en el templo todos los días, pero estar en los negocios de Dios. Eso es parte del trabajo. Demasiados no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Crecía en sabiduría, el único Dios. ¿Para qué va a crecer si ya tiene todo? Cuando Dios o Jesús o el Verbo se despojó de la gloria que tenía con Dios, se hizo como cualquier otro humano. Aunque es Dios, se hizo como cualquier otro humano y va a crecer como cualquier otro humano. Pero no nomás se hizo humano, se hizo un hijo de Abraham, se hizo un judío sujeto a la ley de Jehová Dios. Y él la guardó y creció y aprendió. Bueno, qué tanto acceso tenía José y el hijo y los hijos a la palabra de Dios? Pues nosotros podemos mirar las escrituras y en nuestra lectura van a salir escrituras que nos van a dar una idea de qué tanta escritura tenían la gente común de Israel en el tiempo de Roma y poquito antes y poquito después. Entonces podemos decir, esto lo podemos aplicar a Jesús. Es lo que tenía Jesús de acceso a la palabra de Dios. Y quisiera que fuéramos a Hechos capítulo 13. Y luego vamos a ir a Hechos capítulo 15, en 2 escrituras para más o menos mirar. Ese es el ambiente en que vivió Jesús cuando estuvo en la tierra. Y todos los apóstoles también tenían el mismo sistema, quizás unos, no creo que tenían el mismo sistema como nosotros, pero es posible que como ahora, bueno, éramos 6, debemos de haber sido 12. Pues unos se enferman, otros no pueden ir, pero quizás también eso sucedía allá en los pueblos.
Pero fíjense, aquí en el versículo 13 al 15, nada más para darnos una idea de la vida que lleva Pablo y lo está acompañando Bernabé, ellos saben el sistema que tienen. Al séptimo día, el día de reposo, se reúnen los hermanos. ¿A qué hora se reúnen? Bueno, aquí nos reunimos desde que sale el sol, el séptimo día, hasta mediodía y luego ya nos despedimos. ¿Y qué es lo que hacen ahí? Pues lo que hacemos todos en todas las sinagogas normalmente, leemos las escrituras. Ah, pues ahí estaremos. Eso yo le agregué nomás para agregar un ambiente que es posible que esté por medio de las escrituras que uno puede leer. Es comentario, pero es mi comentario de acuerdo a la escritura. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, en Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ellos saben cómo se van a comportar en una sinagoga, son judíos. Jesús también es un judío. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tienes alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Si quieren agregarle algo a la lectura, pasen para adelante, hermanos. Cada sinagoga tiene sus membresías, la gente que va ahí normalmente. Llegan dos extraños y los reciben. Y no nomás los reciben. Si quieren agregarle algo a lo que hemos estudiado, a lo que hemos leído, pasen para adelante, hermanos. Y denos su opinión o crítica, pues es la oportunidad que tomó Pablo para predicarles el Evangelio de Jesús, de la resurrección, pero nomás quería leer esto para mirar lo que es el ambiente. Bueno, quisiera que fuéramos al capítulo 15. En el capítulo 15 se habían reunido no en la sinagoga, sino quizás en el templo o en el lugar donde se reunían los cristianos en Jerusalén, donde estaban los apóstoles, a hacer una decisión de acuerdo a la enseñanza de que los nuevos hermanos que están allá al norte los tenemos que circuncidar y vamos a tratar esa cuestión aquí. Y ya trataron, ya hicieron su comentario y todo y llegaron a un acuerdo. Pero en el versículo 19 al 21 es como un resumen de lo que se habló y le dijimos, mira, hay que no molestar a los gentiles que se han reunido. Pero dice ahí porque puede afectar la gente que se reúne en las sinagogas. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se han convertido a Dios, sino que se les escriba que se aparten contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo ahogado y de sangre. ¿Por qué? Porque se ofenden los judíos. Es que donde quiera hay judíos y se reúnen en la sinagoga. Y si nosotros permitimos que los nuevos hermanos, que son gentiles, pueden quedarse con su fornicación, con idolatría, no, se van a ofender. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Miramos que la costumbre de aquellos tiempos es de leer la escritura y acaso hacer un comentario breve, pero es más lectura de la escritura y quizás paraban después de un bloquecito, de una piecita de las escrituras y hay comentarios, hermanos, de lo que hemos leído. ¿Alguien le quiere agregar algo? No, adelante, vamos a seguir con la escritura. Esa es la forma. Y yo pienso que eso es lo que tenía acceso Jesús en su tiempo, desde los 12 años hasta los 30 años cuando empezó su ministerio. Ese es lo que tenía, ese es el acceso. Y no creo que era más que eso, porque todos trabajan 6 días y el séptimo día, eso no lo vamos a fallar. ¿Por qué? Porque el día de reposo se guarda.
En el tiempo de Jesús estaba bien delicado el día de reposo, ya sabemos eso. Así es que, ya que no vamos a trabajar, pues vamos a la sinagoga. Los que están interesados en la palabra de Dios, vamos a la sinagoga. Ahí es donde vas a encontrar a Jesús. Y tenía una escritura aquí en Lucas capítulo 4. No va para darnos una idea de la humanidad de Cristo, lo que Él vivió en esta tierra. En el versículo 16 de Lucas capítulo 4, esto yo estoy pensando y estoy haciendo un comentario de que Jesús, desde los tiempos que él podía leer, que él podía entender, iba a las sinagogas en Nazaret. Hasta que empezó su ministerio, yo pienso que era de cada séptimo día. Y ni que se diga las fiestas. Las fiestas es algo agregado. Y si acaso leían las escrituras en las fiestas, es otro agregue a la palabra de Dios, pero no se va a fallar ninguna. Así como nosotros no debemos fallar en ninguna, si tenemos el mismo espíritu de adquirir este conocimiento. Pero dice ahí que vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. No creo que era la costumbre de levantarse a leer todas las veces que se reunía, pero es posible, podemos interpretarlo de esa manera. La costumbre era de que a la sinagoga eso no va a estar allí cada séptimo día. 18 años, desde los 12 hasta los 30, más o menos. No que me gustan los números, pero más o menos para poder decir, bueno, ¿qué tanto estudiaría Jesús? Porque no tenía estudio formal como Pablo. Pablo, ese era de todos los días. Tenían dinero para educarlo en la ley. Jesús, su padre no eran de gente de dinero. Ellos estaban al nivel común de la mayoría de los judíos en el tiempo de Roma. Pobrecitos, pobrecitos. Pero esto es lo que hay y se me hace que Jesús aprovechó de todo lo que había de acuerdo a la palabra de Dios. 18 años. Vamos a suponer que 18 años por 50 semanas por año son como 900, algo como 900 por 3 horas por cada séptimo día son como 150, arriba de varios miles de horas invertidos en esos 18 años de lectura de la escritura. ¿Será suficiente para aprender lo que ellos tenían que aprender? No estamos hablando de toda la palabra de Dios, estamos hablando nomás de Génesis a Malaquías, porque se leían la ley y los profetas y los salmos. Es lo que tenían acceso y es la mayor parte de las escrituras que tenían las sinagogas. Hay unas sinagogas que estaban muy pobrecitas que nomás tenían la ley y quizás los salmos. Pero estoy seguro que quieren crecer. Aunque están en un reino difícil, ellos quieren crecer y quieren tener también los profetas. Pero nos va a costar algo eso, los profetas. Entonces tienen que juntar los de la sinagoga. Decir, bueno, la siguiente compra va a ser el profeta Isaías. Tenemos que tener ese profeta Isaías. Bueno, el otro que vaya al viaje a Jerusalén, que se lleve este dinero y que ponga un dentre ahí para encargar el libro de Isaías. Ya en 2 años lo podemos tener. Es una imaginación yéndome lejos, pero ¿de qué otra manera se va a hacer? Entonces, tener las escrituras en la sinagoga es una cosa valiosa para el judío que está viviendo en ese tiempo. Nosotros no tenemos idea. Yo necesito una Biblia. Vamos a conseguirla. La tengo que comprar. No tenemos idea. Estamos bien ciegos de lo que es
lo que nos ha llegado a nuestras manos completita. Y quizás por eso no le metemos tanto empeño a lo que es la inspiración de Dios. Pero aquellos están viviendo en diferentes tiempos. Hay una generación que está al tanto de las escrituras. Necesitamos esta escritura y necesitamos estar leyéndola y necesitamos estar todos aquí de la comunidad en la sinagoga para aprender. Porque tenemos una historia muy mala de nosotros, que no hemos conocido la palabra de Dios y es nuestra culpa. Pero qué diferencia a lo que tenemos nosotros aquí ahorita. Tenemos la palabra tan completita, pero no sabemos el tesoro que tenemos. Y por más que lo prediquemos, no nos suena, no entra en el corazón. Pero si lo leemos, hermanos, es una diferencia bastante grande. Ahí había mencionado cosas que Pablo en la primera de Corintios capítulo 10 había mencionado codicia, idolatría, fornicación, murmuración, cosas que están en todas las congregaciones, en toda la humanidad tenemos eso. Tenemos que leerlo. ¿Cómo? ¿A qué te refieres en codicia? ¿A qué te refieres en idolatría? Entonces tienes que leerlo y tienes que mirar lo que ha hecho Dios con la gente que desobedecía o que está ignorante de las escrituras. ¿Y por qué están ignorantes de las escrituras? Entonces vamos a decir, bueno, ya sé lo que me está diciendo Dios. Pero tenemos esa idea que como sucedió allá, no nos aplica a nosotros. Pero ya leímos en Corintios que Pablo está diciendo, esto es para nosotros ahorita, hoy en día. El judío puede decir, amén, yo he oído esas historias. El gentil, hay que enseñarle. Eso no que están enseñando, hay que enseñarles historias para que sepamos y conozcamos a nuestro Dios. Y nomás me voy a ir a una historia en, en el libro de los jueces. Allá en las historias, conocemos las historias de, de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David. Estas historias las conocemos por lectura o por predicación. Y cada quien va a contestar, bueno, yo lo he oído varias veces, pero en realidad no me he metido en detalle leyendo la escritura. Ahí es donde estamos en falla. Es mucho la diferencia cuando Dios nos está diciendo y el predicador nos está diciendo. Y tenemos ese caso en Jueces capítulo 6 de un judío que se llama Gedeón. A mí me parece como que me suena, pero empiezo a contar un poquito la historia. Ah, sí me acuerdo. ¿Qué es lo que te acuerdas? ¿Te acuerdas que leíste la vida de este juez o, o la interpretación del predicador de esa historia? Y la mayor parte vamos a decir, bueno, es que no me acuerdo mucho porque lo he oído en predicaciones. Pues cuando nosotros lo leamos, verás que sí se nos va a grabar. ¿Por qué? Porque nos está hablando Dios. El predicador ya va manchado. Aún yo puedo irme en detalle en la historia, pero va manchado porque soy un hombre. Llegó una situación aquí y es un trabajo excelente que ha hecho Satanás de mantener Israel en ignorancia. Aquí tenemos una situación y voy a leer de 1 al 10 del capítulo 6 de Jueces, nomás para darnos una idea. Y luego voy a leer todo el capítulo para ver si podemos acordarnos. Si no lo hemos leído, tenemos que volverlos a leer. Estos libros se tienen que leer mínimo una vez al año. Si no, se nos va a pasar, se nos va a olvidar y vamos a descuidar una gran salvación que nos ha dado Dios. Ellos la descuidaron. Bastantes veces la descuidaron. Y vamos a mirar un sistema y vamos a llegar a la conclusión, nosotros aquí en nuestro tiempo vamos a decir, estamos nosotros igual. En cuanto dejo eso, entra Satanás
y me quita lo poquito que he aprendido. Pero yo le voy a ganar a Satanás, yo voy a leer. A mí no me va a agarrar en ignorancia. Vamos a leer los primeros 10 versículos de Jueces y a ver si nos vamos acordando de este hombre. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, para empezar. Hicieron lo malo. Y Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Una opresión de 7 años. Y la mano de los madianitas prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Vivían en la tierra que Dios les dio, escondidos. Escondidos, es para bastante para despertar y decir que ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Y por qué no está sucediendo esto? ¿Qué ignorancia? Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ah, sí saben que hay Dios. Clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Hasta que despertaron y saben que le vamos a hablar a Dios, porque Él puede. Por ahí se oyó que Él puede. 7 años. El cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Como que hubo un tiempo que ya no estaban oyendo la palabra de Dios, ya no había lectura, no había sinagoga en ese tiempo, pero sí había, por ahí estaba la palabra entre ellos. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, el cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Qué triste la situación, ¿verdad? Que allá a las escondidas estaban limpiando el trigo porque se los llegaban y se los quitaban. ¡Qué pobreza! Están viviendo como pobres en la tierra que Dios les dio, que fluye leche y miel. ¿Por qué les está sucediendo eso? Y es trabajo del diablo. Lo vamos a mantener ignorantes a estos. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Pues ya no leímos ahí en el versículo 1 que han pecado. Quizás él no ha pecado, es lo que pensamos, ¿no? Pero él está viviendo allí con su padre que es idólatra. Así lo estoy entendiendo yo y me pongo a pensar, pues qué tan ignorantes sí podemos estar, sí podemos. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué salvaré? Esa pregunta es una pregunta de ignorancia. La escritura claramente nos dice, Dios es el que lleva la batalla. Con uno vas a correr a 1000. Nomás necesito uno. Él no sabe esto. Quizás es una generación que no alcanzó a tener la palabra de Dios, pero sí tienen idolatría.
Versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Eso está escrito. Yo nunca sabía eso. Está escrito eso. Pero de una manera, Satanás les quitó, perdieron interés en la palabra, no lo buscaron a Dios, pues ahí está el resultado. Ni siquiera saben cómo llegan a esta situación. Él respondió, te ruego que si he dado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva y saque mi ofrenda y ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Me puedo brincar adelante para hacer el punto, pero quiero que oigan lo que es la escritura. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y lo hizo así. Extendió el ángel Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con una punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña. Y él consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Un milagro. Ya miró algo. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Es una confirmación de que sí, miró la seña y le dio miedo. Edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiasitas. Aconteció que la misma noche le dijo a Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, oigan esto, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. No vamos a leer la escritura así nomás sin parar un ratito y mirar, ¿qué está sucediendo aquí? Es una casa de Israel. Y Gedeón es un hijo de un israelita. Pero su padre tiene un altar a Baal. Y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Casi por nada. ¿Qué tan ignorante puede estar Gedeón? Así le estoy mirando, ¿cómo puede vivir en una ignorancia de que tienen idolatría ahí dentro de la casa? Entonces le dice en el versículo 26, edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrificó un holocausto con la madera de la imagen de acera que había cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos. Eran pobres, pero no tan pobrecitos, ¿verdad? E hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. ¿Se entiende? Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que vieron el altar de Baal, estaba derribado. Y cortada la imagen de acera estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dieron unos a otros, se dijeron, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Ya para este tiempo las personas que hemos leído la escritura, no nomás pura predicación, sino que le hemos leído, vamos a decir, sí, ahora sí me acuerdo, viene pronto, si lo hemos leído, si lo hemos predicado, todavía estamos batallando, no estoy muy enterado en esa historia, pero esta historia te da temor y te da ánimo también. Versículo 31. Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda con él, que muera esta mañana.
Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Al último, el padre defendió al hijo. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron contra él, con él. Envió mensajeros por toda Manasés y ellos también se juntaron con él. Así mismo les cantó un tiro. Vamos a pelear, vamos a pelear. Ya llevaba ánimo, ya sabía que Jehová estaba con él. Fueron a hacer Zabulón, Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón. Entonces ya conocemos esa historia del vellón. Pues la voy a leer. Yo pondré un vellón de lana y en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente quedando seco toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó el rocío un tazón de agua llena. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. ¿Nos, nos acuerda de algo eso? ¿Se acuerda cuando Abraham estaba abogando por Lot y por Sodoma? Ay, no te enojes conmigo, Señor, que te voy a preguntar una vez más y la otra vez. Es que estás tratando con Dios y aquí Gedeón le va a pedir otra seña, necesita poquito más ayuda este judío. Si no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios. Qué paciente Dios. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Y ya no hay para hacerte para atrás. Ya hizo confianza. Esto puede pasar. Y eso pasó en el tiempo de Jesús con Tomás. No lo pudieron convencer ellos. Ellos sí miraron todo, pero Tomás dijo yo necesito más prueba. Yo necesito más prueba. Y con eso, nosotros miramos eso, lo miramos aquí, lo miramos en el tiempo de Tomás, y ya entendemos, nosotros no necesitamos prueba. Ya tenemos aquí escrito para no tener que pedir prueba. Pero a veces pensamos eso, yo quisiera algo poquito más, ¿para qué quieres más? Aquí tenemos todo lo necesario. Ahí voy a tener que cortar la historia, pero para resumen, el siguiente capítulo, ¿no? Para que nos demos cuenta cómo somos nosotros, los humanos. Él se juntaron 30,000 que apoyaban a Gedeón contra los madianitas. Ahora sí estamos listos, estamos contigo, hermano. Parece que Israel nomás necesitaba alguien que tuviera fe. Y la persona que tenía fe se le tuvo que ayudar para que tuviera fe. Y ya que Dios le ayudó y lo preparó y todo, ahora sí estamos listos. Juntó 30,000 y Dios dejó que juntaran 30,000. Y luego les dijo, váyanse los que tienen miedo. Se fueron 20,000. Los que tienen miedo a pelear, váyanse, vuelvan a sus casas. Le quedan 10,000. El versículo 4 del capítulo 7, no para que pueda, que no salga de comentarios, sino que salga de la palabra de Dios. Dios le dice a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas si cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, no tal. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón,
cualquiera que la mire con las aguas de lengua como lame el perro, aquel pondrá parte. Asimismo, cualquiera que se doblare sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová le dijo a Gedeón, y esto es lo importante, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré. Entregaré a los madianitas en tus manos y váyase cada uno de los demás a su casa. La escritura que tenía está en versículo 2. No, para que debamos entender. 30,000, pues ya te afecta. Ya puedes decir, bueno, hay bastante fuerza aquí. Y Dios le dice, le voy a quitar eso, para que confíen en mí. Es lo que está enseñando Dios, que no los va a dejar solos y que la guerra y la batalla es de Jehová. Y eso se ha manifestado. Unos necesitan ayuda, otros como David dicen, no, yo ya sé, esto yo ya lo sé. David viene después de los jueces. Y cuando él se enfrentó a Goliat, él ya tiene esta historia almacenada en su corazón. Él no más necesito ir yo. No necesito nada más. No necesito un equipo especial. No necesito 5 hombres. Yo voy solo, porque Jehová, el que va delante de mí, ese se aprendió, pero es uno. Es uno. El versículo 2, nomás para que podamos entender lo que quiere hacer Dios con Gedeón y lo que quiere hacer Dios con nosotros. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí. No creo que hay duda en nosotros de que es exactamente lo que van a hacer. Cada hombre busca su gloria. Todo el tiempo ha sido así, todo el tiempo será así. Y Dios nos quiere quitar eso. Dios nos quiere quitar eso. Diciendo, mi mano me ha salvado. Y para agregar eso, podemos mirar que aún una persona que sabe las escrituras, que tiene una historia, es David, que allá en sus últimos años se le antojó, se le ocurrió contar su ejército. Lo que es contar tu ejército es contar tu fuerza física. Es lo que está haciendo. Y el general le dijo, ¿para qué quieres hacer esto? ¿Para qué vamos a hacer esto? Pero lo convenció. Y le dijo al último, tenemos 1,400,000 soldados. Ahí está, es lo que tenemos. En cuanto le dijo eso, le cayó mal a David. ¿Por qué? Porque él sabía, ya, qué mal estoy. ¿Cómo pienso yo que yo con mi fuerza puedo salvarme? Y le dio un castigo bastante fuerte para que quede claro para toda la persona que lee que Dios no le agrada eso, que ponga la confianza en hombre, en deber de poner nuestra confianza en Dios. Por ese pecado leve que nosotros podemos decir, pues, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que vayas a numerar tu ejército, que vayas a poner tu confianza en tu fuerza de tus hombres guerreros? Murieron 70,000 por ese error que hizo, por ese pecado que hizo David. Y queda bien grabado cuando lo lee uno. Y la reacción de David, ya párale, por favor, Dios, ya me castigué, ya aprendí. La cosa es que nosotros tenemos que aprender. Y no podemos aprender con predicaciones como aprendemos con lectura. Cuando leamos y meditamos lo que está sucediendo en carne, podemos decir, a mí me ha sucedido esto. Yo he puesto mi confianza en Dios y sigo con mi confianza en mí. Y Dios dice, deja eso, pon tu confianza en mí, sígueme a mí, entrégate a mí. Ahí voy a parar si quieren hacer un comentario
de esa historia o de la 1 Corintios capítulo 10, que estas están escritas para nosotros. Yo sé que está hablando del primer siglo para nosotros, pero yo pienso que iban a seguir enseñando estas mismas historias por mientras que ellos tuvieran vida. Y yo pienso que debemos saber estas historias porque nos amonestan y nos enseñan. Muchísimas gracias, hermanos, por su tiempo y si quieren hacer comentarios o crítica, estoy dispuesto a tratar con ellas. Gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias.